el Real Zaragoza consigue su segunda victoria consecutiva por 1-0 en la Romareda frente al Sporting de Gijón. Hoy vengo al canal a tratar de analizar lo que fue la victoria del sábado en la tarde-noche en la ciudad de Zaragoza. Comenzamos. Ya estoy aquí y lo primero que tengo que deciros es que ayer no subí el vídeo del postpartido porque no me dio tiempo a ver el partido. Ya sabéis que los sábados, si el Real Zaragoza juega en sábado, tengo difícil el ver el partido, así que lo he tenido que ver hoy por la mañana, lo he visto en diferido ya sabiendo el resultado, pero también es cierto que no es lo mismo, pero te permite fijarte en ciertas cosas que quizá con la tensión del partido no te fijas. Y creo que he analizado bastante en profundidad el partido y he visto un Real Zaragoza que me gustó bastante. Un Real Zaragoza haciendo bien las cosas que ya veíamos que estaba haciendo bien al principio de temporada y que luego tuvo un par de partidos en los que parecía que las cosas no le funcionaban. Y además haciendo otro tipo de cosas, añadiendo cosas al repertorio que luego comentaremos, como por ejemplo el despliegue ofensivo a la contra, que me sorprendió bastante la velocidad de ejecución y también, por qué no decirlo, el acierto que se tuvo en las contras, aunque no se acertó en la finalización, sí que en lo que es el armar la contra estuvo bastante bien. El Real Zaragoza pudo marcar 2 o 3 goles más de los que anotó y creo que en líneas generales fue un buen partido del Real Zaragoza y que mereció la victoria. Yo diría que incluso por algún gol más. Vamos a ver ya por aquí los 11 que hubo en el partido de ayer. Ya los tenéis en pantalla. El 11 que, como digo, era previsible, con Cristian Álvarez en portería, Fran Gámez en el lateral derecho, Gaby Fuentes en el izquierdo, Yair y Lluís como pareja de centrales. Recordemos que Alejandro Francés sigue recuperándose de la lesión en el brazo derecho. Sergio Bermejo en derecha, Víctor Mollejo en izquierda, Grau y Molina en el doble pivote, con Valentín Bada enganchando con Giuliano Simeone. Esto ya os dije en la previa que esperaba que no fuese 100% así, y es cierto que yo creo que no lo fue, porque la línea de 3 cambiaban todo el rato. Quizá Mollejo sí que fue el más fijo por izquierda, pero a Bermejo y a Bada lo vimos muchísimo por dentro. A Bada lo vimos también bajar a ayudar en la salida de balón entre el hueco entre el central izquierdo, Yair y Gaby Fuentes. Manu Molina ya sabemos que se mete siempre ahí en el perfil derecho y Jaume entre centrales. Me pareció muy curioso el hecho de ir rotando quién era el jugador que bajaba a ayudar en la salida de balón, porque normalmente a principio de temporada veíamos que era siempre Jaume el que se metía entre centrales, lo que hacía que los dos centrales se abriesen y los laterales fuesen largos, con muchas veces los interiores metiéndose entre central y lateral. Pero ayer fue incluso a veces Manu Molina el que giró a la derecha de Lluís López y Lluís era el que se quedaba como central en el centro. Entonces me pareció bastante curioso y quería comentarlo, porque Jaume se quedaba más adelantado, así que ya vamos viendo también algunas variantes en la salida de balón de Carcedo. Respecto a los jugadores, quiero destacar el rendimiento de todos, porque me parece que fue un bastante buen partido de todo el equipo, pero en la línea de los nombres que yo creo que quedaron por encima de otros durante el partido, Gaby Fuentes creo que está demostrando que es un lateral izquierdo muy bueno para el Real Zaragoza, que es un jugador que va a dar muchísima profundidad por esa banda izquierda. Es un jugador que tiene un talento atacante que ya sabíamos, pero que además parece que no le cuesta tanto defender como se presumía. Yo tenía ese miedo de que fuese un lateral demasiado ofensivo y que tuviese problemas a la hora de defender su espalda, por ejemplo, pero creo que de momento está demostrando que es un lateral muy competitivo. A mí me está gustando bastante. Luego Lluís López creo que sigue en la dinámica de hacer muy buenos partidos, me volvió a gustar muchísimo. Sobre todo, ya sabemos que la salida de balón la tiene muy buena, porque es un central que tiene muy buena salida de balón. En los desplazamientos estuvo muy bien también, pero es que también está empezando a estar realmente bien en defensa en cuanto a ser contundente, que ya comentaba la semana pasada que había sido siempre su gran lacra, y ahora yo creo que
tenemos que ser consecuentes y decir que está jugando realmente bien. Como también jugaron realmente bien los dos del doble pivote, Jaume Grau y Manu Molina. Sobre todo este último, que yo le aticé bastante la semana pasada. Dije que llevaba 2 semanas en las que no había estado bien, pero también hay que ser consecuente, como decía antes, y decir que Manu Molina este fin de semana estuvo realmente bien. Fue el gran creador de juego del Real Zaragoza. Bueno, creador, no sé, iniciador, diría. Ese jugador que da el primer pase, que siempre da el pase sencillo pero efectivo y que te permite armar todo el ataque. Además tuvo una cabalgada por banda derecha nada más empezar, que acabó con un disparo al larguero. Creo que muy buen partido del exfutbolista del Ibiza, y ese doble pivote creo que se está consolidando y que es un centro del campo que a mí me gusta bastante, y creo que es una gran baza del Real Zaragoza para dominar los encuentros. Y luego en la zona ofensiva a mí me volvieron a gustar prácticamente todos, porque es cierto que Mollejo anotó el gol, pero tiene lo de siempre, que es un jugador que va siempre al 200%, y eso le hace algunas veces ser algo impreciso, pero aún así es un jugador que es que te da tantas cosas, trabaja mucho, es ofensivo, ataca muy bien el espacio, porque entre Simeone y Mollejo, una de las cosas que ha ganado este año el Real Zaragoza, que no tenía en años anteriores, y que yo siempre comentaba que era una cosa que le hacía falta, son estos futbolistas que siempre están amenazando constantemente a las espaldas de los centrales rivales. Ayer, por ejemplo, tanto Izquierdoz como Insúa sufrieron una auténtica barbaridad, sobre todo con Simeone, pero también con Mollejo, con esos balones largos a la espalda y que no te hace estar seguro en ningún momento. Y creo que esto es una cosa que aporta muchísimo al Real Zaragoza. Yo creo que en líneas generales, como decía al principio del vídeo, el Real Zaragoza mereció hasta algún gol más, porque tuvo un montón de ocasiones bastante claras. Que me vengan así a la cabeza la de Manu Molina al larguero, una de Fran Gámez que entra nada más empezar y centra mal, pero está al lado de la portería, que un rebote o cualquier cosa podía haber acabado en gol, una de Juliano Simeone que tira cruzado, una vez de Bermejo que tapa muy bien Mariño, que para muy bien Mariño, parezco yo sudamericano también diciendo tapa. En la segunda parte, una contra espectacular que acaba con disparo de Mollejo por encima del larguero. En fin, yo creo que tuvo una serie de ocasiones bastante claras y que, como os digo, no os hubiese sorprendido si el Real Zaragoza acaba con algún gol más. Otra de las cosas que me gustó ayer fue que Carcedo no esperó a que el equipo estuviese mal para incluir cambios. De hecho, voy a bajar ya por aquí para que veáis los cambios. En el minuto 76 entraron Larra, Francho y Puche. Hizo 3 cambios y a mí esto me gusta, porque siempre nos quejamos y siempre decimos que los entrenadores del Real Zaragoza en los últimos años eran entrenadores que hacían los cambios muy tardíos, o incluso, sobre todo Jim, ni los hacía o los hacía en el 90 y pico. Y creo que muchas veces tenemos la tendencia de esperar a que los equipos vayan mal o tengan un tramo malo para meter los cambios. Y para mí, lo que hizo Carcedo el otro día de meter los cambios cuando todavía no estaba mal el equipo, ayudó a que no estuviese mal. Entonces, creo que también hay que darle mérito al entrenador del Real Zaragoza, que si hace unas semanas le decíamos que no estuvo del todo bien, para mí antes de ayer, otra vez, estuvo bastante bien, sobre todo en el planteamiento y en los cambios. Con esto, así que, por cierto, también comentar que ahí veis que volvió Iván Azón a los terrenos de juego. Obviamente se llevó una ovación enorme. Yo creo que todos estamos ilusionados por ver a esa pareja que pueden hacer Iván Azón y Juliano Simeone, aunque también digo que ahora mismo no sé a quién dejaría fuera Carcedo del 11, porque quizá el que más tambalea es Bada, pero claro, no es un perfil que puedan cumplir. Bermejo sí, pero tendría que tirar ya a Mollejo a banda derecha, Simeone a banda izquierda, o jugar con un 4-3-3 y un media punta que sea Bermejo y 2 puntas, y entonces habría que sentar a Mollejo, que está bastante bien. Veremos a ver cómo lo hace Carcedo para incluir a Iván Azón en el 11 inicial. Si lo incluye, de momento la semana que viene yo espero ver el mismo 11, veremos a ver cómo transcurre la semana, de todas las maneras. Y ahí vemos cómo queda la clasificación, con el Real Zaragoza con 8 puntos, al igual que el Sporting, rival al que ganó en el partido del fin de semana pasado, a 2 puntos del playoff. Y yo creo que sobre todo, ya os digo, os lo decía cuando el Real Zaragoza estaba abajo, os lo digo ahora, la clasificación a estas alturas de año es totalmente irrelevante, pero hay que empezar a sumar puntos, porque
si te empiezas a ver en una situación en la tabla, puede ser muy bueno o muy malo. Y el hecho de verte ahí, aunque sea en esta jornada y con tantos equipos por delante, a 2 puntos del playoff y con 2 partidos buenos consecutivos, te hace crecerte. Y ahora se visita Miranda, que como veis ahí, es un conjunto que va último y con unas sensaciones bastante malas. Veremos a ver si el Real Zaragoza no es el conjunto aspirina que ha sido estas últimas temporadas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Comentarme qué os pareció el partido del Real Zaragoza aquí abajo. Y ya sabéis, si queréis apoyar el canal, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.